El universo tiene una manera curiosa de enseñarte quién importa realmente. En un momento crees haber construido algo sólido, un matrimonio, una amistad, una vida, y al siguiente te quedas ahí parado, como un idiota, mientras todo se desmorona entre tus dedos. Mi nombre es Alejandro Bravo. Tengo 43 años y, hasta hace 3 meses, creía saber quién era y qué dirección llevaba mi existencia. Resultó que yo era el remate de un chiste que ni siquiera sabía que se estaba contando. Fue en mi cumpleaños. 43 años en este planeta, 15 de ellos casado con Elena. Habíamos construido lo que yo consideraba una buena vida en las afueras de Madrid. Mi empresa de logística no era gigante, pero era rentable y respetable. Teníamos la casa con piscina, los amigos que venían a las barbacoas de los domingos y esas rutinas que se sienten como seguridad. Elena había dejado la enseñanza hacía unos años, diciendo que quería centrarse en su marca personal como creadora de contenido. Yo la apoyé, como siempre lo hacía. ¿Por qué no iba a hacerlo? O eso creía. Tomás Garcés había estado en nuestras vidas durante casi una década. Era ese tipo de amigo que siempre conocía a alguien, que siempre tenía un ángulo nuevo para una inversión, que siempre tenía una historia que superaba la tuya. Nunca confié plenamente en él. Pero Elena pensaba que era brillante. Él entiende cómo funciona el mundo de verdad, decía ella. Yo asentía y pensaba, sí, y vendería a su propia madre por el precio adecuado. Había invitado a unas pocas personas a cenar aquella noche. Nada ostentoso. Buenos chuletones, un brandy caro. El tipo de velada en la que puedes relajarte con la gente que importa. Tomás llegó 20 minutos tarde con una botella de whisky que costaba más de lo que podía permitirse, a menos que su último negocio seguro finalmente hubiera dado frutos. Elena llevaba aquel vestido rojo que le compré por San Valentín. Se había peinado de forma distinta, con más volumen, algo con lo que había estado experimentando últimamente. Cuando Tomás entró en el salón, algo cambió en el aire. Lo sentí, pero lo ignoré. De la misma forma en que ignoras el primer rastro de humo, convenciéndote de que es solo alguien cocinando. Estábamos a mitad de la cena, la conversación fluía tan suavemente como el alcohol, cuando lo noté. La mano de Elena desapareció bajo la mesa, no estaba sobre su regazo, sino sobre el muslo de Tomás. Su alianza de boda captó la luz de la lámpara del comedor mientras sus dedos trazaban patrones lentos en la pierna de él. Ni siquiera intentó ocultarlo. Peor aún, cuando me sorprendió mirando, sostuvo mi mirada con un desafío en sus ojos que nunca antes había visto. Intenté salvar algo de aquel momento. Parece que todo el mundo se está divirtiendo esta noche, dije, y mi voz sonó más fría de lo que pretendía. Fue entonces cuando ella lo soltó. Mi esposa de 15 años, mirándome fijamente a los ojos, dijo, si no te gusta, Alejandro, puedes marcharte. Lo estamos pasando bien. Tomás se rió, no estaba avergonzado ni incómodo, sino triunfante, como si hubiera ganado algo, como si yo fuera el tonto a la mesa que no entendía el juego que todos los demás estaban jugando. No puedes hablar en serio, dije, apretando el tenedor con fuerza. Miré a los otros invitados, nuestros vecinos, los señores Ortiz, y a mi colega David con su esposa Sara. Todos, de repente, se interesaron intensamente en sus platos, excepto Sara, cuyos ojos saltaban entre nosotros con una fascinación evidente. Oh, hablo muy en serio, dijo Elena, con una voz cargada de una bravuconería empapada en vino. Tomás y yo estábamos comentando lo asfixiante que puede ser la vida en las afueras. Como la gente se queda atrapada en rutinas, olvidando vivir de verdad. Tomás se recostó en su silla, con una sonrisa de suficiencia jugando en sus labios. La vida es demasiado corta para las apariencias, ¿no crees, Alejandro? En las películas, aquí es donde el marido vuelca la mesa, lanza un puñetazo y monta una escena, pero yo solo sentí que una extraña calma me invadía, como si estuviera observando la escena desde otro lugar. Me levanté lentamente,
coloqué la servilleta junto a mi filete a medio comer y cogí mi chaqueta del respaldo de la silla. Gracias, dije, mirándolos a ambos. Ahora sé exactamente dónde estoy parado. Alejandro, vamos, empezó David, levantándose a medias de su asiento. No hagamos esto. Levanté la mano para detenerlo. Está bien. Disfrutad del resto de la cena. El brandy está en el mueble bar por si alguien quiere más. Y salí. Sin drama, sin portazos, solo el clic silencioso de la puerta principal cerrándose tras de mí. Conduje sin rumbo durante horas, con el perfil urbano de Madrid brillando en mi espejo retrovisor. Finalmente, entré en el aparcamiento de un hostal de carretera en las afueras. No entré de inmediato, me quedé sentado en el coche, mirando a la nada, sintiendo como algo se cristalizaba en mi interior. Mi teléfono no paraba de iluminarse con mensajes de Elena. ¿Dónde estás? Estás siendo ridículo. Vuelve a casa para que podamos hablar de esto como adultos. Luego David escribió por ella, todos se han ido ya. ¿Estás bien, amigo? Los ignoré a todos. Una lluvia ligera empezó a caer, rayando el parabrisas y emborronando el letrero de neón que anunciaba habitaciones libres. Pensé en los últimos 15 años, los compromisos, los planes, la confianza. Siempre me había enorgullecido de ser alguien centrado, racional, el tipo que no perdía los estribos, que encontraba soluciones en lugar de crear más problemas. Pero, ¿cuál era la solución aquí? ¿Cuál era la respuesta racional a que te destrozaran la vida en tu propia mesa? Finalmente me registré en el hostal bajo mi segundo nombre, Santiago. La habitación olía a productos de limpieza baratos y a desesperación, pero era silenciosa. Me tumbé en la cama, completamente vestido, mirando las manchas de humedad en el techo que parecían continentes en un mapa de un mundo que ya no reconocía. Por la mañana, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Daniel Nieto había trabajado para mi empresa años atrás antes de montar su propio negocio de consultoría de seguridad. Habíamos mantenido un contacto lejano, la cerveza ocasional cuando nuestros caminos se cruzaban. Respondió al tercer tono. Alejandro, hombre, ha pasado un tiempo. ¿Todo bien? No realmente, dije, pero lo estoy gestionando. Necesito equipo especializado, algo discreto. ¿Te invito a desayunar? 2 horas más tarde, estábamos sentados en un reservado de una cafetería lo suficientemente lejos de mi barrio como para no encontrarme con nadie conocido. Daniel escuchó sin interrumpir mientras yo exponía lo que necesitaba. Así que, básicamente, quieres convertir tu casa en una operación de vigilancia sin que nadie lo sepa, resumió, removiendo su café. Quiero ver con mis propios ojos lo que pasa en mi hogar cuando no estoy, le corregí. No busco reunir pruebas para un tribunal. Solo necesito saber la verdad. Daniel me estudió durante un largo momento. Esto no es propio de ti, Alejandro. Quizá ese sea el problema, dije. Quizá he sido demasiado yo durante demasiado tiempo. Daniel escuchó sin juzgar, con expresión seria mientras yo explicaba los detalles. ¿Entonces quieres saber qué está pasando realmente en tu casa? Resumió, bajando la voz. Exactamente, dije. Necesito ver la verdad por mí mismo. Daniel me observó un instante más y luego asintió. Puedo hacerlo, pero Alejandro, prepárate para lo que puedas encontrar. Algunas verdades son más difíciles de afrontar que la incertidumbre. Ya estoy afrontando lo peor, respondí. Al menos de esta manera, lo sabré con certeza. Daniel aceptó el sobre que deslicé por la mesa. ¿Cuándo quieres hacerlo? 3 días después, mientras Elena estaba en su clase semanal de yoga, Daniel instaló 4 cámaras en la casa. Una en el salón, disfrazada de detector de humos. Una en la cocina, escondida en un nuevo marco de fotos digital que había comprado como sorpresa para Elena. Una con vista a la zona de la piscina, camuflada como parte del sistema de altavoces exteriores, y otra en nuestro dormitorio,
oculta en la estantería donde Elena nunca miraba porque ya no leía nada que no estuviera en su pantalla. Todas las señales iban directamente a un servidor seguro en la nube al que solo yo tenía acceso. Daniel fue minucioso, profesional y no hizo ni una sola pregunta personal, que era exactamente por lo que le había llamado. Se activan con el movimiento, explicó mientras probábamos el sistema desde mi portátil en un café del centro. Recibirás alertas en tu móvil cuando detecten actividad. La resolución es lo suficientemente alta como para identificar rostros claramente, incluso con poca luz. Observé cómo la pantalla mostraba a Elena entrando en casa, dejando su esterilla de yoga junto a la puerta y revisando su reflejo en el espejo del pasillo. Un momento perfectamente normal en una vida que ya no sentía como mía. ¿Cuánto tiempo guarda las grabaciones el servidor?, pregunté. 30 días por defecto, pero puedes descargar cualquier cosa que quieras conservar permanentemente. Asentí, intentando no pensar en que podría necesitar conservar para siempre. Aquella noche le dije a Elena que necesitaba espacio para pensar. Había alquilado un pequeño apartamento en el centro por un tiempo. ¿Qué? ¿Como una separación? Su voz vacilaba entre la rabia y el pánico. Llámalo como quieras, dije, haciendo una maleta. Yo lo llamo dar un paso atrás para reevaluar las cosas. Esto es ridículo, Alejandro. Solo fue un coqueteo inofensivo. Estás sacando todo de quicio. Cerré la cremallera de la maleta. Quizá, pero necesito tiempo. ¿Tiempo para qué? ¿Para castigarme? La miré de verdad. La mujer con la que había construido mi vida. El rostro que había visto al despertar durante 15 años. De repente, parecía una extraña que llevaba los rasgos de mi esposa. Tiempo para ver con claridad, dije. Su rostro se endureció. Muy bien, huye. Eso es lo que mejor se te da, ¿verdad? Cuando las cosas se ponen incómodas, cuando hay emociones reales de por medio, te desconectas. Siempre lo has hecho. Me eché la bolsa al hombro, ignorando el dardo. Te llamaré en unos días. No te molestes, espetó ella, dándose la vuelta. Pero cuando llegué a la puerta del dormitorio, me gritó, esto también es culpa tuya. Sabes que has estado ausente durante años. Físicamente aquí, pero mentalmente en otra parte. ¿Qué esperabas? Me detuve, con la mano en el pomo. Esperaba lealtad, Elena. Decencia humana básica. Si no eras feliz, podrías haber dicho algo. Podríamos haber trabajado en ello o haber terminado de forma limpia. Pero esto fue una elección. Me instalé en el apartamento del centro. Era pequeño pero moderno, con ventanales de suelo a techo que daban a la ciudad. Durante el día, iba a trabajar, dirigía mi empresa, tomaba decisiones, firmaba contratos. Por la noche, volvía a mi hogar temporal y, a veces, revisaba las cámaras de la casa. Durante 11 días, no pasó nada digno de mención. Elena seguía con su rutina, clases de yoga, cafés con amigas, horas preparando fotos para sus redes en varios rincones de nuestra casa. Me llamaba varias veces al día, alternando entre la ira, la manipulación y disculpas llorosas. Yo mantenía nuestras conversaciones breves y distantes. En el 12º día, todo cambió. Estaba revisando unos contratos cuando mi teléfono emitió el sonido de una alerta del sistema de seguridad. Movimiento detectado en la zona de la piscina. Era martes por la tarde, las 2:17. Se suponía que Elena estaba en su clase de yoga hasta las 3:30. Abrí la señal y vi cómo mi esposa y Tomás salían de la casa hacia la zona de la piscina. Ella se reía, con la cabeza hacia atrás y una copa de lo que parecía champán en la mano. Él la rodeaba por la cintura, con los dedos extendidos posesivamente sobre su cadera. Por los nuevos comienzos, oí decir a Tomás, el micrófono exterior captaba su voz con claridad a pesar del ruido ambiental del filtro de la piscina. ¿No te estás adelantando un poco?
respondió Elena, aunque sonreía. Solo hace 2 semanas que se fue. Créeme, no va a volver. No después de lo que vio. Los hombres como Alejandro no soportan que les falten al respeto. Su ego no se lo permite. Elena dio un largo sorbo a su copa. Pareces muy seguro de mi matrimonio. Estoy seguro de nosotros, dijo Tomás, acercándola más. He esperado bastante, ¿no crees? Se besaron junto al borde de la piscina. No fue el beso vacilante de 2 personas que cruzan una línea por primera vez, sino el beso familiar y hambriento de amantes que lo habían hecho muchas veces antes. Observé, sintiéndome extrañamente desapegado, cómo se desvestían el uno al otro y se deslizaban en el agua, en la piscina que yo mismo había mandado construir hacía 3 veranos como sorpresa de aniversario para Elena. Descargué el video y cerré el portátil. Durante las 3 semanas siguientes, reuní más pruebas de las que jamás quise ver. Eran cuidadosos, pero no lo suficiente. Se veían en nuestra casa cuando pensaban que yo estaba trabajando. A veces iban al apartamento de él al otro lado de la ciudad. Una vez se registraron en un hotel usando mi tarjeta de crédito, lo cual fue o un error estúpido o un insulto deliberado. No sabría decir qué era peor. El video más doloroso llegó el día de nuestro aniversario de bodas. Yo había enviado flores a la casa por costumbre, con una tarjeta neutra que decía simplemente, pensando en ti hoy. Aquella noche, Elena llevó a Tomás a nuestra habitación, a nuestra cama, con mis flores visibles en la mesilla de noche junto a ellos. Después de presenciar esta traición en particular, rompí mi propia regla y la llamé. ¿Recibiste las flores? Pregunté cuando respondió, con voz firme a pesar del torbellino interno. Sí, dijo ella, sonando algo sorprendida. Gracias. Son preciosas. ¿Las disfrutaste? Hubo una pausa. Alejandro, ¿a qué viene esto? Solo me preguntaba si tú y Tomás disfrutasteis de las flores que envié mientras estabais acostándoos en nuestra cama. El silencio que siguió fue tan absoluto que podía oír el cambio en su respiración. ¿De qué estás hablando? Logró decir finalmente, pero su voz ya la había delatado. No me insultes mintiendo, dije. Ya no. Me estás espiando. Ahora había ira real en su voz. Has puesto cámaras en nuestra casa. Eso es ilegal. ¿De verdad esa es la postura en la que quieres defenderte ahora mismo, Elena? ¿La legalidad? Colgó. Esperaba que me llamara de inmediato para rabiar, llorar o amenazar. En cambio, nada. Silencio durante 3 días. Luego me envió un mensaje, tenemos que hablar cara a cara. Nos vimos en una cafetería del centro. Fui directo al grano. ¿Desde cuándo? Pregunté. 6 meses, admitió ella, mirando su café intacto. 6 meses de mentiras, de volver a casa conmigo, de dormir a mi lado, de hacer planes juntos. Él me hacía sentir viva, dijo defensivamente. ¿Cuándo fue la última vez que me miraste como él lo hace? ¿Cuándo fue la última vez que me diste la oportunidad? Repliqué yo. Finalmente, ella preguntó, ¿qué pasa ahora? Ahora me protejo, dije. Y tú afrontas las consecuencias. Guardé cada video, los etiqueté meticulosamente con fechas y horas, y los almacené en una carpeta encriptada. No por el juicio de divorcio necesariamente, sino porque algo en mí necesitaba documentar el desmantelamiento de mi vida con la misma atención al detalle que había usado para construirla. Durante ese tiempo, también descubrí que Tomás había convencido a Elena para que firmara como avalista en préstamos que sumaban casi 2 millones de euros para sus arriesgados proyectos inmobiliarios, una decisión que pronto volvería para atormentarlos a ambos. Decidí confrontar a Tomás directamente, no por la aventura, sino por los préstamos. Le llamé y sugerí quedar para tomar algo y aclarar las cosas. Pareció sorprendido, pero aceptó rápidamente. Quizá pensó que iba a suplicar por mi matrimonio, a darle la satisfacción de verme destrozado.
Nos vimos en un bar elegante del centro donde no era probable encontrarnos con conocidos. Llegó 15 minutos tarde, por supuesto, con esa misma sonrisa de suficiencia que lució en mi mesa. Alejandro, dijo, deslizándose en el reservado frente a mí. Me alegra verte. ¿Cómo has estado? Déjate de estupideces, Tomás, dije en voz baja. Ya no somos amigos. Ni siquiera estamos fingiendo. Tuvo la decencia de parecer ligeramente incómodo. Mira, sé que las cosas están raras ahora, pero no he venido a hablar de Elena, le interrumpí. He venido a hablar de tu proyecto de la Ribera. Eso captó su atención. La confianza en su expresión flaqueó. ¿Qué pasa con eso? Tengo curiosidad por tu estructura de financiación, específicamente sobre cómo convenciste a mi esposa para avalar préstamos de un proyecto que cualquier analista financiero competente vería que está infrapresupuestado en al menos un 30%. Tomás se recuperó rápido, recuperando su sonrisa. Elena cree en el proyecto. Ve el potencial donde otros no lo hacen. Elena no distingue un activo inmobiliario de un agujero en el suelo. Lo que conoce es a ti. ¿Qué le dijiste para que pusiera su firma en esos documentos? Él se encogió de hombros, dando un sorbo a su copa. Simplemente compartí la oportunidad. Ella tomó su propia decisión. ¿Le explicaste la responsabilidad personal implicada? ¿Mencionaste que si el proyecto falla, ella tendrá que pagar millones? El proyecto no va a fallar, dijo. Pero ahora había un tono defensivo en su voz. Bueno, he tenido algunas conversaciones interesantes con la Junta de Urbanismo esta semana. Parece que hay ciertas preocupaciones sobre el impacto ambiental que no se abordaron adecuadamente en tu propuesta. Podría retrasar la aprobación meses. Estaba marcándome un farol. No había hablado con nadie de urbanismo, pero Tomás no lo sabía. Y por la forma en que cambió su expresión, supe que había tocado un nervio. Hijo de perra, siseó. Estás intentando sabotearme por lo de Elena. No estoy intentando hacer nada, dije con calma. Solo soy un ciudadano preocupado que hace preguntas sobre un desarrollo importante en mi comunidad. ¿No es eso lo que hacen los vecinos responsables? Tomás se inclinó sobre la mesa. No te metas en mis asuntos, Alejandro. Ya has perdido a Elena. No empeores las cosas para ti. Sonreí por primera vez en nuestra conversación. Eso suena notablemente a una amenaza, Tomás. ¿Me estás amenazando? Él se echó hacia atrás, recalculando visiblemente. Por supuesto que no. Te estoy dando un consejo amistoso. Pasa página. Deja ir a Elena. Deja los negocios en paz. Es mejor para todos. Mejor para ti, ciertamente, asentí. No estoy seguro de que sea mejor para Elena cuando este castillo de naipes se derrumbe. Pero claro, nunca te importó realmente lo que fuera mejor para ella, ¿verdad? Me levanté, dejando suficiente dinero en la mesa para cubrir ambas bebidas. Disfruta de la noche, Tomás. Y quizá deberías empezar a buscar nuevos inversores. He oído que el proyecto de la Ribera podría enfrentarse a obstáculos inesperados. La mirada de incertidumbre en su rostro mientras me alejaba fue la primera satisfacción genuina que había sentido en semanas. No confronté a Elena por los préstamos. No llamé a Tomás para amenazarle más. Simplemente reuní información, construyendo una imagen completa de lo que estaba ocurriendo y de quién estaba involucrado. Entonces llamé a Emilia Forte. Emilia y yo habíamos trabajado juntos en un bufete hace 15 años antes de que yo me fuera para fundar mi empresa. Ella se había convertido en una respetada abogada independiente especializada en derecho de familia y litigios financieros. Más importante aún, era alguien en quien confiaba, una de las pocas personas de mi pasado que no tenía conexión con mi vida con Elena. Nos vimos para tomar café en una cafetería tranquila. Pareces estar en la miseria, Alejandro, fueron sus primeras palabras. Gracias.
Me siento peor. Emilia no sonrió. ¿Qué está pasando? Tu mensaje era críptico, por decirlo menos. Le di la versión resumida. El matrimonio desmoronándose. Mi esposa teniendo una aventura con un amigo. Enredos financieros que acababa de descubrir. Necesitaba consejo legal sobre cómo protegerme. ¿Los has confrontado? Preguntó después de escuchar con atención. Parcialmente. Ella sabe que sé lo de la aventura. No sabe que sé lo de los préstamos. ¿Quieres intentar terapia? ¿Salvar el matrimonio? Miré por la ventana a la gente que pasaba, todos moviéndose con un propósito hacia destinos en los que creían. No hay nada que salvar, dije finalmente. Pero no quiero ser destruido en el proceso. Emilia asintió, profesional. Necesitaré ver vuestro acuerdo prematrimonial, todos los registros financieros, escrituras de propiedad, todo. Y Alejandro, vaciló. Esto se va a poner feo, sin importar cómo lo gestiones. ¿Estás preparado para eso? Ya estoy en medio del desastre, le dije. Solo intento encontrar el camino más limpio para salir. Lo que no le dije a Emilia, lo que no le dije a nadie, fue que ya había trazado un plan. No solo una estrategia de divorcio, sino algo más integral. Porque esto no era solo sobre terminar un matrimonio. Esto era sobre las consecuencias. El primer movimiento fue sutil. 2 semanas después de reunirme con Emilia, publiqué una sola foto en mis redes. Nada dramático, solo Emilia y yo en un restaurante del centro, bien vestidos, brindando con copas de vino. El pie de foto decía, los cambios no siempre son pérdidas. A veces son una liberación. Era lo primero personal que publicaba en meses. En cuestión de minutos, mi teléfono estallaba con notificaciones, amigos comentando con confusión y apoyo, conocidos dando a me gusta, con ese entusiasmo voyerista que la gente tiene por el drama potencial. Y Elena. Elena llamó 17 veces seguidas. Cuando no respondí, empezó a enviar mensajes. ¿Qué demonios es esto? ¿De verdad intentas darme celos? ¿Quién es ella? Tenemos que hablar ahora mismo. No respondía nada de eso. Al día siguiente, cambié mi estado de relación de casado a es complicado. Otro pequeño movimiento en el tablero. Elena se presentó en mi oficina sin avisar esa tarde, pasando por delante de mi secretaria con una furia que me habría impresionado de no ser tan hipócrita. ¿Qué crees que estás haciendo? Exigió, cerrando la puerta tras de ella. Levanté la vista del ordenador, deliberadamente tranquilo. ¿Trabajar? ¿Y tú? No te hagas el tonto, Alejandro. La foto, el estado de la relación. Estás intentando humillarme. Me recosté en mi silla. Interesante perspectiva. Publico una foto cenando con una amiga y, de alguna manera, eso trata sobre humillarte a ti. ¿Es solo una amiga? La voz de Elena estaba tensa de ira. Porque desde luego no lo parecía. Y tú eres una experta en cómo se ven las aventuras, ¿verdad? Ella retrocedió como si la hubiera abofeteado. Eso no es justo. ¿Justo? Me reí, y el sonido fue áspero incluso para mis propios oídos. ¿Quieres hablar de lo que es justo? Cometí un error, no, la corté. Un error es olvidar pagar una factura. Un error es quemar la cena. Lo que tú hiciste fue una elección. Múltiples elecciones hechas día tras día durante meses. La ira de Elena pareció desinflarse, dejándola con un aspecto pequeño e inseguro en medio de mi oficina. ¿Qué quieres de mí, Alejandro? Nada, dije simplemente. Ya no. ¿Es ella tu abogada? Preguntó de repente. La mujer de la foto. ¿De eso trata esto? ¿Ya estás planeando divorciarte de mí? No respondí, lo cual fue respuesta suficiente. Después de 15 años, así es como terminas con todo.
con una publicación en redes y una abogada. No, Elena, dije, dejando finalmente que se notara algo de mi rabia. Tú terminaste con todo en nuestro comedor frente a nuestros amigos. Terminaste con todo cada vez que te veías a escondidas con Tomás a mis espaldas. Terminaste con todo cuando lo metiste en nuestra cama. No me eches esto a mí. Entonces comencé las maniobras financieras que Emilia me había ayudado a planear. Congelé las tarjetas de crédito conjuntas, transferí mis depósitos directos a una cuenta nueva y activé la cláusula de moralidad de nuestro acuerdo prematrimonial, una disposición que Elena había firmado sin pensarlo mucho 6 años atrás, probablemente asumiendo que la infidelidad nunca sería un problema. Una semana después, Elena descubrió que solo podía acceder a una parte limitada de nuestros fondos comunes. Ese mismo día, los planes de negocio de Tomás empezaron a desmoronarse cuando su oferta para un proyecto importante fue rechazada debido a preocupaciones sobre conflictos de intereses. 3 días más tarde, un auditor del Banco Nacional contactó con Elena por discrepancias en los documentos de aval de los préstamos que había firmado para las empresas de Tomás. Específicamente, había dudas sobre las fechas, las firmas y sobre si había sido asesorada adecuadamente sobre su responsabilidad. Señora Bravo, ¿consultó con un asesor financiero independiente antes de aceptar ser avalista de estos préstamos? No fue nada tan formal. Tomás me lo explicó todo. Y entiende que, como avalista, usted es responsable personal del pago si las empresas del señor Garcés entran en impago. El silencio al otro lado de esa llamada grabada habló por sí solo. Mientras tanto, yo seguía con mi vida. Iba a trabajar. Cenaba con Emilia de vez en cuando, a veces con su marido, Jacobo, a quien había conocido en nuestra segunda reunión. Me uní a un club de remo que practicaba en el río al amanecer. Perdí 7 kilos. Me corté el pelo de una forma que Elena habría odiado. Las fichas sociales fueron las siguientes en caer. Empezó con Raquel, la mejor amiga de Elena desde la universidad. Habían sido inseparables durante años. Raquel le envió a Elena un mensaje que ella luego me reenvió a mí, furiosa: he visto los vídeos, Elena. No puedo creer que le hicieras esto a Alejandro. Necesito tomar distancia de nuestra amistad por ahora. Los vídeos. Había sido selectivo, enviando solo las pruebas más irrefutables a un círculo muy pequeño de personas que necesitaban saberlo. No los momentos íntimos, no me interesaba humillarla de esa manera, pero sí lo suficiente para que la situación quedara clara como el cristal. Raquel, el hermano de Elena, nuestros amigos en común. Uno a uno, el círculo social de Elena se contrajo. No porque yo pidiera a nadie que eligiera bando, sino porque la verdad tiene su propia gravedad. La vida de Tomás implosionaba en paralelo. Los préstamos que había pedido empezaron a ser examinados con lupa. Un soplo anónimo, no mío, aunque tenía mis sospechas, llevó a una auditoría fiscal de sus últimos 3 años de declaraciones. Sus socios comerciales, oliendo problemas, empezaron a distanciarse. Circularon rumores en los círculos empresariales sobre sus métodos, sus contactos y su credibilidad. Yo lo observaba todo desde la distancia, sin regodearme ni intervenir. Simplemente dejé que las consecuencias se desarrollaran a su propio ritmo. 4 meses después de aquella cena de cumpleaños, presenté la demanda de divorcio. Los papeles le fueron entregados a Elena en nuestra casa. Seguía siendo nuestra legalmente, aunque yo no había vuelto a poner un pie en ella desde la primera semana. Emilia se encargó de todo, asegurándose de que la demanda incluyera todas las pruebas necesarias para activar la cláusula de moralidad. El abogado de Elena me contactó directamente, saltándose el protocolo, sonando algo desesperado. Señor Bravo, mi cliente está dispuesta a negociar un acuerdo más equitativo de lo que sugiere su demanda. Quizá podríamos vernos de manera informal. Toda comunicación debe pasar por mi abogada, dije. Sí, pero la señora Forte está tomando una posición muy agresiva. Seguramente hay margen para un enfoque más compasivo.
compasión, repetí. Es una elección de palabras interesante. Su esposa reconoce sus errores. Ex esposa, corregí. O lo será pronto. Y no fueron errores. Fueron elecciones. Las elecciones tienen consecuencias. 2 semanas después, entré en el juzgado de familia para nuestra primera vista. Emilia me había advertido de que sería contencioso. Elena había contratado a Ricardo Esteves, un abogado de divorcios conocido por sus tácticas agresivas y su presencia teatral en la sala. Se especializaba en divorcios de grandes patrimonios y tenía fama de manipular emocionalmente a jueces y jurados por igual. La sala era más pequeña de lo que esperaba, más íntima. Elena estaba sentada al otro lado con Esteves, vestida de forma conservadora con un traje azul marino que la hacía parecer profesional y vulnerable al mismo tiempo. Una elección calculada, sin duda. No me miró a los ojos cuando entré. Tomás no estaba allí, otra decisión estratégica. Su presencia solo habría reforzado mi caso. Entró la jueza Patricia Gallego. Una mujer directa de unos 60 años, con pelo corto gris y gafas de lectura apoyadas en la punta de la nariz. Revisó los documentos iniciales con expresión impasible antes de dirigirse a la sala. He revisado las mociones iniciales de este caso y debo decir que me preocupa el tono de los procedimientos. Señor Esteves, su moción para invalidar el acuerdo prematrimonial por coacción parece, cuanto menos, cuestionable. Esteves se levantó, ajustándose la corbata. Señoría, mi cliente no estuvo adecuadamente representada cuando se actualizó el acuerdo hace 6 años. La adición de la cláusula de moralidad se insertó sin una explicación adecuada de sus implicaciones. Emilia se puso de pie a continuación. Señoría, si me permite, la señora Bravo tuvo asesoramiento independiente durante todo el proceso prematrimonial, tanto al inicio como en la actualización. Tiene una licenciatura en empresariales y participó activamente en la empresa del señor Bravo durante años. Sugerir que no entendía lo que firmaba es, francamente, un insulto a su inteligencia. Reprimí una sonrisa. El enfoque de Emilia era perfecto, defendía la inteligencia de Elena mientras la usaba en su contra. La jueza asintió. Señor Esteves, ¿tiene alguna prueba de que la señora Bravo fuera coaccionada o de que la cláusula fuera tergiversada? Señoría, la cláusula en sí es punitiva y diseñada para, esa no fue mi pregunta, letrado. ¿Tuvo su cliente representación legal independiente al firmar el acuerdo? Esteves vaciló. Sí. Pero, ¿y expresó alguna objeción a la cláusula en aquel momento? No, señoría, pero, entonces me inclino a mantener la validez del acuerdo prematrimonial tal como está escrito. La jueza Gallego se ajustó las gafas. Ahora, respecto a las pruebas de infidelidad, señora Forte, entiendo que ha presentado grabaciones de video. Emilia asintió. Sí, señoría. Tenemos múltiples grabaciones que establecen claramente la infidelidad de la señora Bravo con el señor Tomás Garcés. Grabaciones hechas ilegalmente, intervino Esteves. Señoría, la privacidad de mi cliente fue violada mediante cámaras ocultas instaladas sin su conocimiento ni consentimiento. Esto es una violación de las leyes de privacidad y tales pruebas deberían ser excluidas. La jueza miró a Emilia. Letrada. Emilia permaneció imperturbable. Señoría, la vivienda en cuestión está únicamente a nombre del señor Bravo. Las cámaras se instalaron en zonas comunes de su propiedad. Además, el señor Bravo, como propietario de la vivienda, otorgó su consentimiento para las grabaciones. El dormitorio no es una zona común, argumentó Esteves. La cámara en cuestión apuntaba a la puerta, no a la cama, y fue instalada con fines de seguridad, replicó Emilia con suavidad. Además, tenemos otras pruebas que no dependen de las grabaciones, extractos de tarjetas de crédito con cargos de hoteles, registros telefónicos y declaraciones de testigos.
La batalla legal continuó durante casi 2 horas, con Esteves volviéndose cada vez más agresivo y Emilia manteniendo una calma metódica. Elena alternaba entre parecer indignada y derrotada, susurrando ocasionalmente de forma frenética a su abogado. En un momento dado, Esteves intentó pintarme como alguien controlador y emocionalmente abusivo, una narrativa que Elena parecía dispuesta a apoyar en el estrado. Él siempre necesitaba saber dónde estaba, testificó ella, con la voz temblando ligeramente. Controlaba mis gastos, cuestionaba a mis amigos. Me sentía atrapada. ¿Y el señor Bravo impidió alguna vez que usted persiguiera sus propios intereses? Preguntó Esteves. Decía que apoyaba mi carrera en redes sociales, pero hacía pequeños comentarios para minarme, preguntando cuándo iba a tener un trabajo de verdad de nuevo. Haciéndome sentir que lo que yo hacía no era importante. ¿Y su relación con el señor Garcés? ¿Cómo se desarrolló? Elena se secó los ojos con un pañuelo. Tomás me apreciaba. Valoraba mis opiniones, alentaba mis sueños. Me hacía sentir vista de una manera que Alejandro no había hecho en años. Esteves asintió con simpatía. ¿Y estas cámaras que instaló el señor Bravo? ¿Cómo se sintió cuando las descubrió? Violada, dijo Elena con firmeza, aterrorizada. No sabía cuánto tiempo llevaba vigilándome, que había visto. Se sintió como una forma de abuso. Cuando fue mi turno de testificar, hablé de forma sencilla y directa. Amaba a mi esposa. Confiaba en ella. Apoyé su decisión de dejar la enseñanza para perseguir sus intereses. Nunca restringí sus gastos, de hecho, los extractos de las tarjetas muestran todo lo contrario. Nunca cuestioné sus amistades hasta que tuve razones para creer que me estaba siendo infiel. ¿Y instaló cámaras en su hogar sin el conocimiento de la señora Bravo? Preguntó la jueza Gallego. Sí, admití. Después de presenciar un contacto físico inapropiado entre mi esposa y el señor Garcés en el comedor de nuestra propia casa. Quería saber la verdad. Instalé cámaras de seguridad en mi propia propiedad con el propósito de confirmar si mi matrimonio era una mentira. Sostuve la mirada de la jueza con firmeza. Emilia presentó entonces registros financieros que demostraban que, lejos de restringir los gastos de Elena, yo le había proporcionado una asignación mensual de 5.000 euros para gastos personales, aparte de los costes del hogar. Introdujo correos electrónicos donde yo animaba los proyectos de Elena, incluso pagando equipos de fotografía y asesoría en redes sociales. Lo más dañino para la versión de Elena fue cuando Emilia llamó a Raquel al estrado. De mala gana y visiblemente incómoda, Raquel testificó que Elena se había quejado a menudo, no de un comportamiento controlador por mi parte, sino de mi distancia emocional y mis tendencias adictas al trabajo. Algo muy distinto del retrato abusivo que Elena había pintado. ¿Expresó alguna vez la señora Bravo miedo hacia su marido? Preguntó Emilia. No, dijo Raquel en voz baja. Nunca. Estaba frustrada con él a veces, pero no asustada. ¿Y en su observación de la relación a lo largo de los años, intentó alguna vez el señor Bravo aislar a la señora Bravo de sus amigos o familia? No. En todo caso, él fomentaba su vida social. Siempre le decía que saliera, que se divirtiera, que mantuviera sus amistades. A medida que la vista avanzaba, las tácticas de Esteves se volvían más desesperadas. Presentó a un psiquiatra que nunca me había conocido, pero que estaba dispuesto a especular sobre patrones de comportamiento consistentes con tendencias narcisistas. Trajo a un experto financiero que intentó argumentar que el éxito de mi empresa se había debido en gran medida a las contribuciones iniciales de Elena, lo que le daría derecho a una parte sustancial de su valor actual. Emilia desmontó cada argumento metódicamente. Tenía mis registros comerciales completos que mostraban el papel limitado de Elena en el crecimiento de la empresa. Tenía testimonios de amigos comunes sobre las quejas frecuentes de Elena de que yo trabajaba demasiado y no le prestaba atención, contradiciendo directamente sus afirmaciones actuales. Al final del día,
La jueza Gallego parecía visiblemente irritada con el enfoque teatral de Esteves. Letrado, dijo tajante cuando intentó presentar a otro experto especulativo, este tribunal está interesado en hechos, no en conjeturas. A menos que su próximo testigo tenga conocimiento directo de los asuntos que nos ocupan, le sugiero que se lo reconsidere. La vista terminó con la jueza dejando el asunto pendiente de resolución, pero su dirección estaba clara, era muy probable que el acuerdo prematrimonial se mantuviera. Al salir de la sala, Elena se me acercó en el pasillo, Esteves la seguía con mirada de alarma. Estás destruyéndolo todo, Ciceo, lo suficientemente cerca como para que yo pudiera oler su perfume, la misma fragancia que le había comprado por Navidad el año anterior. No, Elena, dije en voz baja. Tú hiciste eso solita. Señora Bravo, intervino Emilia con suavidad, cualquier comunicación debe pasar por los abogados. Elena la ignoró, con los ojos fijos en los míos. Te arrepentirás de esto, Alejandro, cuando estés solo y te des cuenta de lo que has tirado a la basura. ¿Lo que yo tiré? Me reí genuinamente divertido por su delirio. Es una interpretación de los hechos muy interesante. Elena, advirtió Esteves, poniéndole una mano en el brazo, aquí no. Ella se zafó. ¿Crees que has ganado? ¿Crees que esto te hace mejor persona? No me importa ser mejor persona, le dije. Sinceramente, me importa sobrevivir a lo que me hiciste. La segunda vista, 3 semanas después, fue mucho más corta. La jueza Gallego había revisado todas las pruebas y tomado su decisión. El acuerdo prematrimonial era válido y ejecutable. La cláusula de moralidad se había activado por la infidelidad de Elena, la cual el tribunal consideró probada por la preponderancia de las evidencias. En términos prácticos, esto significaba que Elena recibiría exactamente lo que especificaba el contrato para casos de infidelidad, el 20% de los activos comunes, nada de mis participaciones empresariales y ninguna pensión compensatoria. La casa debía venderse y los beneficios dividirse según ese mismo reparto de 80 a 20. Elena se quedó petrificada mientras la jueza dictaba su fallo. Esteves anunció de inmediato su intención de apelar, pero era una amenaza vacía. La sentencia estaba sólidamente fundamentada en el derecho de contratos y las pruebas eran abrumadoras. Al salir del juzgado, los periodistas que se habían enterado del divorcio de alto nivel esperaban en las escaleras. Emilia me había preparado para esta posibilidad y me guió hacia una salida lateral. Elena, sin embargo, eligió caminar directamente hacia ellos, con la cabeza alta. La observé desde la distancia mientras hacía una breve declaración, interpretando el papel de la mujer agraviada que había cometido un solo error y estaba siendo castigada desproporcionadamente por un marido vengativo. La actuación fue impresionante, pero los hechos no estaban de su lado. Aquella noche, sentado en mi apartamento con una copa de whisky, no sentí triunfo ni vindicación, solo una sensación de plenitud hueca, como un círculo que finalmente se cierra. A la mañana siguiente, la realidad siguió cerrándose sobre Elena y Tomás. El proyecto de él fracasó espectacularmente cuando los inversores principales se retiraron tras conocer las irregularidades de los préstamos. El banco inició procedimientos contra él y, por extensión, contra Elena como su avalista. Ella pasaría años intentando salir de debajo de esos escombros financieros. El giro más sorprendente llegó una semana después del decreto final de divorcio. Tomás, enfrentándose a la ruina financiera y a posibles cargos penales por fraude bancario, se volvió contra Elena. Afirmó en una declaración formal ante los investigadores del banco que ella había sido plenamente consciente de la naturaleza de los documentos que estaba firmando, que ella había sido, de hecho, una socia dispuesta en sus negocios. La llamada frenética de Elena llegó a medianoche. ¿Lo sabías?, exigió con la voz rota. ¿Sabías que me iba a tirar a los leones? No lo sabía, dije con sinceridad. Pero no me sorprende. Está diciendo que yo lo sabía todo, que era parte de ello. Hablan de presentar cargos, Alejandro.
Hubo un tiempo en que su angustia me habría conmovido, en que yo habría intervenido para protegerla. Ese tiempo había pasado. Quizá deberías contratar a un buen abogado penalista, sugerí. He oído que Ricardo Esteves hace algo de trabajo en esa área. ¿Cómo puede ser tan frío? Práctica, dije. Aprendí de los mejores. A través de todo aquello, nunca levanté la voz. Nunca envié mensajes con ira, nunca hice acusaciones en público. Simplemente puse los acontecimientos en marcha y luego me hice a un lado, dejando que las consecuencias naturales hicieran lo que tenían que hacer. 6 meses después de aquella cena de cumpleaños, estaba sentado en mi nueva oficina en Sevilla, donde me había trasladado para expandir mi negocio hacia el mercado del sur. Mi teléfono vibró con un mensaje de su hermano. Vuelve a dar clases en una escuela primaria, vive en un apartamento de una habitación. Pensé que querría saberlo. No respondí de inmediato. Miré el horizonte de la ciudad y pensé en los ciclos de destrucción y reconstrucción. Finalmente, escribí, espero que encuentre lo que busca. Era verdad. A pesar de todo, no deseaba a Elena una miseria continua. Solo necesitaba que experimentara el impacto total de lo que había hecho antes de poder seguir adelante. Algunas lecciones solo se aprenden a través de la pérdida. En cuanto a Tomás, oí por círculos empresariales que se había mudado al extranjero, intentando reconstruir su reputación con un éxito moderado. Sus problemas legales se habían resuelto mediante un acuerdo que le dejó con servicios comunitarios y libertad condicional en lugar de tiempo en prisión. Nuestros caminos probablemente nunca volverían a cruzarse, lo cual era lo mejor. Hay algunas traiciones que nunca pueden abordarse directamente sin rebajarse uno mismo en el proceso. Volver a tener citas fue más extraño de lo que esperaba. Los primeros intentos fueron incómodos, la conversación trabada por mi propia vacilación. Pero eventualmente conocí a Raquel, una abogada corporativa con una mente aguda y una risa más fácil de lo que yo merecía. Nos tomamos las cosas con calma, ambos cargando equipaje de relaciones anteriores. Eres diferente a como eras hace un año, comentó Emilia durante una de sus visitas. Más duro en algunos aspectos, más abierto en otros. ¿Eso es bueno o malo? Pregunté. Ella consideró la pregunta seriamente. Es simplemente real. Sobreviviste a algo que habría roto a mucha gente. Lo hiciste sin volverte cruel. Eso es algo. Un año justo después de aquella fatídica cena de cumpleaños, estaba en un pequeño avión privado volando sobre el Serengeti. Decidí combinar los negocios con el placer, explorando oportunidades de inversión en África Oriental mientras hacía el safari que siempre me había prometido. A través de la ventanilla, observaba a los elefantes moviéndose como barcos grises a través de las llanuras doradas. Mi teléfono no tenía señal allí, ninguna conexión con la vida que había dejado atrás, pero ya no necesitaba validación externa. La satisfacción silenciosa de haber navegado a través de la traición sin amargarme ni romperme era suficiente. Aquella noche, en un campamento de lujo bajo estrellas tan brillantes que parecían artificiales, me senté junto al fuego con una copa de whisky en la mano. Una mujer del grupo, una bióloga marina canadiense, me preguntó qué me había traído a África. Consideré la pregunta cuidadosamente antes de responder. Digamos que tuve que perderlo todo para descubrir lo que realmente necesitaba, le dije. Y no era lo que pensaba. Ella sintió como si comprendiera perfectamente. A veces las mejores cosas de la vida llegan después de que las peores se desmoronan. Brindé por eso, por los nuevos comienzos, por la extraña alquimia que transforma la humillación en determinación, la traición en claridad, los finales en oportunidades. Se habían reído en mi cara aquella noche, pensando que me lo habían quitado todo. Pero, al final, su risa me había liberado para construir algo mejor sobre las ruinas. Algo que fuera verdaderamente mío. Y esa era una victoria que nadie podría arrebatarme jamás.